Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestros dilemas y realidades. Mi nombre es Jimena Martínez y en este día me encuentro con tu amigo Mariano Mazariegos y estamos felices. Un nuevo capítulo, una nueva aventura, un nuevo domingo. Nosotros un nuevo orador. Un nuevo orador. Entonces todo sigue viento en popa. ¿Qué dices tú? Sí, la verdad sí, y esto me emociona mucho. Y más por el tema que vamos a tratar. Pero antes de, el día de hoy vamos a estar con nuestro querido hermano y amigo Sergio Ortiz. Gracias por aceptar la invitación, por hacer tiempo, porque los domingos siempre son ocupados, pero ahí hizo tiempo para la familia. Cada uno de ustedes, sí, limpió la casa tempranito para poder estar en la tarde con nosotros. Sí. Todo bien, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal su...? Bendito Dios, bastante bien, y tal como tú dices, pues realmente el día domingo pues es algo complicado, ¿verdad? Porque trata uno de lo que no se pudo hacer entre semana, pues tratar uno de hacerlo el día domingo, y pues hoy no fue la excepción. De hecho, pues yo soy casado y tuvimos que avanzar. Hay que agradecerle a la esposa que lo dejó venir. Sí, me dio permiso para salir, solo que me dijo tienes que dejar antes bien lavada la ropa antes de irte. Entonces uno que es esposo obediente, uno pues atiende las instrucciones. Y aquí estamos con ustedes. Qué gusto, qué placer. No, muchas gracias. Y usted, ¿cuál es su profesión? Para que las personas vayan sabiendo un poquito más. Bien, quiero contarles, yo soy de profesión, soy abogado y notario. Me gradué en la Universidad de San Carlos en el año 2013. Luego de 10 años de estudiar en la universidad, bueno, no fueron 10 años de estudio, fueron 5 años para poder cerrar mi pensum y otros 5 años para poder lograr el proceso de graduación, pero ahí estamos, gracias a Dios. Ya el año pasado tuve la oportunidad de cumplir 10 años de haber obtenido la profesión. Sí, qué alegre. Sí. Bueno, ya que sabemos cuál es la profesión de Sergio, creo que ahora sí podemos entrar un poco más a lo que es el tema del día de hoy. Claro que sí, porque es un tema que nos lo han pedido mucho. Y hemos tenido dudas porque no sabemos cómo tocarlo, qué nos dice la iglesia, qué nos dice la Biblia. Y para que no tengan tantas dudas de qué vamos a hablar hoy. Bueno, ya lo leyeron en el título. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es la eutanasia. Y pues la eutanasia en sí, puede ser que algunos conozcan qué significa, puede ser que otros no. Que tengamos una idea lejana. Entonces Exacto. Hoy vamos a descubrir realmente qué es la eutanasia. Y vamos a empezar a hablar de nuestros enfermos. En la iglesia siempre hay enfermos y cómo los debemos de cuidar también. Uh-huh. Entonces, así que para comenzar, ¿cómo nos enseña la Biblia que debe ser el cuidado para los enfermos? Fíjense que es interesante porque en el contexto bíblico nos damos cuenta nosotros que la vida de Cristo Jesús o su principal ministerio fue alrededor de personas con enfermedades. Uh-huh. El ministerio de él, se podría decir que la cúspide o el punto más alto del ministerio fue atendiendo a personas con necesidad grande en poder recuperar ese estado físico, por así decirlo, en su totalidad. E incluso los mayores milagros que nosotros podemos encontrar en la Biblia, pues podemos hacer referencia a que fueron relacionados a la salud. Uh-huh. Entonces, definitivamente nosotros si tratamos o enfocamos el tema de cómo debería ser el cuidado para los enfermos desde el punto de vista de iglesia, yo creo que debería ser uno de los ministerios que más nos deberíamos de preocupar por atender. Claro, sin olvidar otros ministerios, porque realmente hay muchos ministerios que son muy importantes. El ministerio de la familia es un ministerio muy importante, pero la atención a los enfermos, creo que mucho de nuestros esfuerzos, incluso ayer que tuvimos la oportunidad de poder estar en el marco del Día Mundial de la Juventud, la mayoría de los jóvenes estuvieron visitando lugares con personas enfermas. Entonces creo que ese es un lugar que necesita bastante. Todos nosotros hemos sido convalecientes, todos nosotros hemos padecido de más de alguna enfermedad, y creo que es un estado de que no solamente afecta físicamente, sino que también nos afecta emocionalmente. Porque cuando son enfermedades leves, pues pensamos que es algún resfriado, que es alguna gripe, que nos majamos un dedo, nos golpeamos un dedo, pues sabemos que eso pues puede mejorar. Bueno, por ejemplo, si hablamos unos años atrás con relación a la pandemia, ya una gripe pues no era algo tan leve, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan ustedes que alguien destornudaba y ya todo el mundo salía corriendo, ¿verdad? Entonces, parecía que tuviera lepra. Es correcto, así es, exactamente. Pero, por ejemplo, nosotros podemos pensar de que, bueno, pues es una cuestión leve, pronto va a pasar. Pero hay situaciones mucho más complejas, por ejemplo, que me den a mí una noticia de que tengo cáncer. Y es más.
¿verdad? Fuerte. O sea, si nosotros nos damos cuenta de que estamos, bueno, ahora hay cáncer de todo, ¿verdad? O sea, cáncer de piel, cáncer cerebral, cáncer en los pulmones, cáncer en la nariz, en los ojos, en la faringe. O sea, realmente el cáncer, creo que esto ha venido a complicar mucho la situación, pero nosotros, el rol que tenemos, no solamente como seres humanos, sino también como miembros de una iglesia, creo que tenemos que darnos cuenta que tenemos que canalizar o enfocar mucho de nuestros esfuerzos, nuestros recursos, no solamente nuestros recursos económicos, sino también el recurso del tiempo. Porque a veces nosotros creemos de que invertirle recurso a alguien es solamente algo monetario, pero el tiempo, la atención. La atención. O sea, y si se dan cuenta ustedes, pues hay muchos ejemplos en nosotros en la Biblia. Encontramos nosotros, y uno de los más famosos es cuando encontramos nosotros Cuando iba la persona que estaba enferma en la calle, que estaba en el camino y que pasaron mucho cerca de él y que nadie lo cuidaba, o sea, nadie velaba por él, saben a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces nos estamos recordando del buen samaritano. Sí. O sea, el buen samaritano no solamente dijo, miren, lo voy a llevar a un hospital o lo voy a llevar a un sanatorio. Le voy a dar una pastilla para que... Exactamente, sino que él ¿qué fue lo que hizo? Él dice que él y sí, o sea, él cuidó de sus heridas, o sea, él trató de atenderlo en el momento. Sí, y creo que cuando hablamos de salud tenemos que ir más allá, y Jesús nos lo enseña. Jesús no solo se preocupaba porque se le quitara la lepra o el paralítico pudiera caminar, sino que iba más allá, se preocupaba por su estado emocional, su estado espiritual. Y cuando nosotros vemos las enfermedades desde ese punto, cuando nosotros valoramos los remedios naturales, que es algo que es conocimiento de la Iglesia Adventista que realmente es muy valioso y muy poco aprovechado. Y cuando vemos ya de una manera más integral la enfermedad, como que los términos de eutanasia no son tan fáciles que entren a nuestra mente. Sí, hay algo que me gusta de la Biblia que menciona no una vez, sino que varias veces, y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pues ahí viene un poco más allá de que vas a amar a tu prójimo dependiendo cómo tú estés también. Así es. Entonces, eso también es como parte de recalcar, ¿verdad? Exacto. Correcto. Y para comenzar a hablar y entrar un poco más en el tema por el cual lo invitamos en esta tarde. Muchas gracias. Vamos a entender primero qué es la eutanasia, porque la hemos escuchado mucho, que hay países que ya la aceptan, que hay leyes que dicen, sí, puedes aplicar eutanasia en un enfermo con una enfermedad terminal. ¿Pero qué es la eutanasia? ¿En qué consiste la eutanasia? Bueno, la eutanasia es conocida como la buena muerte. Ajá. La eutanasia viene a ser lo contrario del nacimiento. Porque cuando nosotros hablamos, creo que hablar de la eutanasia es entrar a un tema pues, que viene a generar como mucha controversia, como el tema del aborto. El aborto es nacimiento, eutanasia es la muerte. O sea, son los dos opuestos y que de alguna u otra manera generan ese tipo de controversia a nivel mundial, porque no es solamente a nivel local. Aunque a nivel local nosotros no lo hablemos, no lo platiquemos en nuestro país, porque regularmente al ser un país muy conservador, aunque ya hemos visto muchas corrientes, hemos visto muchas tendencias, seguimos siendo netamente conservador, pero no hablamos del tema de la eutanasia. Pero cuando hablamos nosotros de la eutanasia es tratar nosotros de poder darle el sentido a una persona o darle la razón a una persona que está como desahuciado y ya no quiere seguir viviendo, pero porque su condición de vida ya es muy dolorosa, es muy complicada. O sea, es ver a alguien que ya medicamento contra el dolor ya no está generando un efecto en él. De hecho, la eutanasia nosotros regularmente la platicamos nosotros de seres humanos, pero la eutanasia también se da a las mascotas. Cuando los perritos ya están muy grandes. Correcto. Y eso es muy normal. Que uno los duerme. Exacto. O sea, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado, o sea, ver o tener una mascota que ya no puede seguir viviendo. O sea, dice uno, o sea, lo estoy como obligando a que siga viviendo cuando que descanse es como lo mejor que él podría recibir. Entonces, esto viene a aplicarse también al ámbito ahora personal, humano. Entonces, el tema de la eutanasia, tal y como lo mencionabas, ese es un tema que no ha existido desde ahorita, sino que viene desde Roma, desde Grecia. Incluso ustedes pueden buscar un poquito con el tema de la cicuta. En algún momento se hablaba de la cicuta e incluso algunos filósofos
murieron tomando la cicuta, ¿verdad? Que era una bebida para que pudieran fallecer o dejar de vivir. Pero cuando nosotros hablamos con relación al tema de la eutanasia, hoy por hoy en América Latina únicamente porque en Estados Unidos, en algunos estados se practica, ¿verdad? Pero hay algunos otros países como por ejemplo Colombia que ya lo aplican adentro de su normativa, aunque ya se venía o estaba autorizado hace muchos años atrás, se despenaliza, es decir, se le quita como ese castigo o esa punibilidad a cometer como un delito de causarle la muerte a una persona. En Guatemala, nosotros si hablamos de darle muerte a una persona, estamos hablando de un homicidio. El artículo 123 del Código Penal establece que darle muerte a una persona pues es cometerle un homicidio. Pero ya cuando hablamos nosotros que algo está premeditado, ¿verdad? Entonces eso ya se convierte en un asesinato, pero acá en este caso nosotros estamos hablando de un suicidio. Porque estamos hablando de que la persona lo que está haciendo es... acepta. Exactamente, o sea, la persona está dispuesta a decir, ya no quiero seguir viviendo. O sea, eso es en sí la eutanasia. O sea, es como un suicidio asistido o un suicidio acompañado clínicamente. Ok, ¿y qué diferencia encontramos entre esto y las personas? Por ejemplo, hablábamos al principio del cáncer. Les dijeron que tenían un cáncer terminal. Y entonces ya no me voy a operar, ya no voy a hacer ningún tipo de requerimiento médico, sino que déjenme en mi casa y ahí me voy a morir. ¿Puede ser tomado eso también como eutanasia o necesariamente tiene que haber un médico que nos ayude a morir de una manera más rápida y menos dolorosa? Sí, correcto. No, definitivamente cuando hablamos nosotros de una eutanasia ya estamos hablando que hay un acompañamiento clínico. Okay. O sea, ya hay médicos que están asistiéndolo o que lo están acompañando. La eutanasia activa, que es como regularmente se le conoce, es cuando una persona solicita que por parte de médicos, por medio de algo clínico, se le pueda dar a él el acompañamiento para que deje de respirar, para que ya no pueda seguir viviendo. O sea, una persona que ya está hospitalizada o está internada y que ya no quiere seguir viviendo. Entonces lo que hace el médico es de que le permite, pero tiene que haber un proceso legal también acompañado. Incluso aquí es interesante hablarlo porque nosotros si hablamos de un médico, el médico también se puede como que resistir, porque si va en contra de sus principios, él puede decir, no, simplemente yo no quiero conocer ese caso, ¿verdad? Yo no lo practico, yo no quiero seguir ese caso, entonces me separo. O sea, esto es algo opcional. Pero hay países como por ejemplo Colombia que sí lo están practicando regularmente, ya lo despenalizaron. Incluso hay algunas sentencias donde hay personas que lo solicitan al Estado, que solicitan y le dicen, mire, soy una persona que vive solo, no tengo hijos, no tengo cónyuge. Necesariamente no están enfermos. No, que están enfermos con una terminal. Por ejemplo, hay personas que tienen... Solos. Exactamente, pero están solos. O sea, no le encuentran sentido a su vida. Correcto, sí, correcto. Usted ahorita que nos hablaba como que todo va muy de la mano al suicidio, ya no quiere vivir, no le encuentran sentido a su vida. No, pero también me causa duda porque está la eutanasia activa y la pasiva. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Mira, la eutanasia activa, esta es cuando la persona está teniendo un acompañamiento clínico, un acompañamiento médico. En cambio, la pasiva se podría decir que es cuando le dicen a la persona, ¿sabe? Ya no le vamos a dar entonces a usted atención. Ya no le voy a dar el medicamento. Ya no hay nada que hacer por usted. Ya, exactamente. Pero realmente la han categorizado como activa o pasiva, pero realmente si es algo... pasivo, por así decirlo, se convierte también como en cierto delito. Okay. Porque yo como médico estoy exactamente, o sea, estoy cometiendo una negligencia. Y legalmente, si lo pasamos a nosotros, a nuestro país, la persona entonces ya está en contra de derechos constitucionales. Recordemos que el artículo 1, el artículo número 3, establece que el Estado se organiza para darle todo lo necesario a una persona para que pueda vivir, para que pueda estar bien. Entonces... por ejemplo, en nuestro país definitivamente no se podría practicar. O sea, ni siquiera se les ha atravesado por la mente. Aún no.
Pero hay otros países, incluso como Perú. Perú ya lo está analizando. Ya está analizando también despenalizarlo y poder ya permitirlo que entre en sus normativas o en sus legislaciones. Y usted ahorita que nos lo hablaba y nos comentaba de casos de personas que ya están muy enfermas. Sí. Y que ya no tienen sentido en sus vidas, no tienen a nadie. Pero si lo vemos desde un punto de vista bíblico. Sí. O sea, el único dador de la vida y el que tiene derecho sobre mi vida es Dios. Así es. Nadie más. Entonces, ¿cómo entender esa parte? Porque sí estamos hablando de la eutanasia y lo miramos con los peritos. Hay pobre perito que ya no sufra, mejor vamos a dormirlo. Claro. Pero son ideologías del mundo que Sí. no deberían entrar en nuestra mente. Sí. ¿Cómo puedo yo mantener la esperanza en Dios y que Él es el médico de médicos y Él va a tener mi salud en sus manos? Puede que los doctores ya hayan dicho que me voy a morir, pero los milagros existen y Claro. nosotros hemos visto siempre Claro. más de alguno. Mira, te voy a decir algo interesante. Para poder responder tu pregunta, te quiero plantear otra situación. Ujú. Cuando una persona muere, ¿saben ustedes cuál es el último sentido que muere? Cerebro. No. El oído. Es decir, la persona puede fallecer, puede morir, Pero todavía pero todavía escucha. Cuando hay personas que están hospitalizadas, cuando hay personas que están en un sanatorio, incluso que han estado en coma, hay muchas personas que a veces dicen, no, desconéctenlo. Pero imagínate qué te garantiza a ti. Imagínate, o sea, tú estás escuchando que toda tu familia, que los están médicos matando y te están no puedo matando. decir Yo yo no no. puedo decir nada, por favor, no. ¿Verdad? Pero, o sea, es interesante en esta parte. ¿Y a dónde quiero llegar con lo que te estoy respondiendo? A veces nosotros queremos tomar decisiones muy a la ligera y creo que ese es un mal hábito que tenemos nosotros hoy en día. Nosotros queremos que todo suceda inmediatamente. O sea, yo quiero que todo pase ya. Si bien es cierto, Dios creó los cielos y la tierra, creó todo este mundo en 7 días, Dios se tomó el suficiente tiempo para cada día. Él pudo haberlo creado todo en un día, pero Él se tomó un día para poder crear cada uno de estos días. Entonces, de igual manera, así como Él se tomó su tiempo al principio para crear, yo creo que Él también se toma su tiempo para que uno pueda morir. Incluso morir a veces es una bendición, pero a veces yo quisiera que la muerte suceda inmediatamente. Y es que también no sabemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Correcto. Porque cuántos testimonios no hemos nosotros escuchado que realmente han llegado a nuestro corazón y nos dicen, no, yo tengo que realmente cuidar mi vida y mantener la esperanza. Porque él lo que estaba sufriendo, el caso en el cual estaba viviendo, y todavía sí tenía esperanza de Dios. Sí, sí. Y esos casos son los que nosotros tenemos en la mente y nos hacen cuando las situaciones están difíciles. No, yo voy a seguir adelante. Él fue un ejemplo para mí. Sí. No sabemos si nosotros podemos llegar a ser el ejemplo para alguien más o el familiar que tenemos puede llegar a ser Sí. ejemplo para muchas otras personas. Posiblemente tú no sabes si... Bueno, por ejemplo, resulta que yo programé mi muerte para el día viernes. Resulta que en los planes de Dios era levantarme de mi lecho de muerte el día sábado. Tú no sabes. O sea, a veces nosotros nos queremos adelantar, queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, ese es el choque. Y a veces nosotros nos adelantamos porque a veces queremos jugar a ser Dios. Queremos jugar nosotros a que el tiempo tiene que ser como yo quiera. Las cosas tienen que ser como yo quiero que sean. Pero entonces, aquí creo que todo radica o va al tema de la fe. O sea, ¿qué tan fuerte está tu fe? ¿Dudas de que Dios te pueda levantar de ese lecho? Posiblemente el dolor que tú estás sufriendo. Me imagino que el tema del cáncer terminal, dolores internos que han de ser horribles. Realmente yo no sé. No lo porque podemos imaginar, tenemos una gripe y estamos llorando. Así es. O sea, imagínate, o sea, puede suceder cualquier situación, pero tú puedes estar teniendo un dolor tan fuerte que nadie más lo está sintiendo. Y entonces yo vengo y yo digo, no, es que para ustedes es fácil decir, no hombre, tené fe, pero el que está sintiendo el dolor soy yo. Entonces la persona viene y está así como, es que no son ustedes, soy yo el que está sufriendo eso, y el que está pidiendo la muerte soy yo. Incluso ¿saben quién pidió la muerte? Job. ¿Y quién más? No me recuerdo. ¿Se recuerdan que fue un profeta que él nos ayude en el estuvo... público. Que él estuvo encerrado, que él incluso tuvo depresión, que él quería morir? Elías también deseó morir. Es cierto. Porque él deseó suicidarse. Sí.
por lo que estaba viviendo. O sea, miren, ellos no fueron los primeros ni los últimos, y tampoco nosotros vamos a ser los primeros y los últimos que van a vivir una situación de salud muy dura o muy fuerte. Lo que sí les sé decir es de que la enfermedad realmente tiene un propósito en la vida de nosotros. Y a veces el propósito que tiene en la vida de nosotros es, a veces, no sé, a veces es muy cruel que yo pueda llegar a un punto de que voy a morir o que estoy pasando esta enfermedad muy dura, pero realmente mi testimonio o el testimonio de mi vida, tal vez no voy a ver yo el resultado, pero qué mensaje le voy a dejar a las personas que estuvieron alrededor mía. Yo les puedo contar rápidamente. La mamá de una hermana de la iglesia, ella todavía internada en el hospital, todavía estaba, antes de que ella muriera, ella estaba haciendo obra misionera en la camilla donde ella estaba. O sea, miren, o sea, hay tantas cosas. Son temas que realmente y uno los guarda en la mente. Sí. Sí, yo así de modo express, cuando estaba leyendo y estudiando para este tema, y justamente esta pregunta me hizo recordar a la fe que mis papás tuvieron cuando a mí me dio cáncer, porque a los 8 años a mí me dio cáncer. Y justamente fueron pues como año y medio más o menos de la incertidumbre de qué iba a suceder. Y justo esos años, pues mis papás eran de, bueno, como dice el versículo de, que es Mateo 26:39, que es cuando Jesús está en el Getsemaní, y que dice, pues Dios, haz de mí pasa esta copa, pero si es tu voluntad. Y eso es lo que deberíamos de tener todos en nuestra mente, ¿verdad? De que si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, y si no, pues ya tú verás qué haces con mi vida. Interesante. Exacto. Y ustedes, alguien que nos esté viendo y esté muy enfermo, va a decir, pero es que ustedes están bonitos, sí, están buenos y no tienen ninguna enfermedad. Pero imagínense si en algún momento hubieran pensado en ya no seguir luchando. Jimena hubiera dicho, no, ya no quiero. Nos hubiéramos perdido de una gran amiga. Sí, correcto. No estaría hoy aquí en el Así podcast, es. no estaría compartiendo de Dios. O sea, el propósito que Dios tiene para nuestra vida es demasiado grande. Y otra cosa, no sé si ustedes la han escuchado, y yo creo que sí. Pero cuando alguien se suicida, porque al final la eutanasia es un suicidio asistido, pero es suicidio. Sí. En el cielo vamos a tener sorpresas, pero cuando nosotros nos suicidamos, la posibilidad de que yo vaya al cielo es casi cero, es muy, muy cercana al cero. Entonces, por algo no podemos ver más allá. Estoy poniendo en riesgo mi vida eterna, una vida de felicidad, en un mundo donde no habrá llanto ni dolor. ¿Por qué? Porque no confío en los planes de Dios para mí. Claro. No pongo mi vida realmente en las manos de Dios. Porque el decirlo es bonito y suena, sí, yo voy a poner mi vida en las manos de Dios. Pero el hacerlo es lo difícil. Sí. Porque cuando llegan esos tiempos, esas enfermedades, esos momentos hasta de tristeza, porque también puede ser así, poner las manos de Dios y pase lo que pase, yo confío en que tú vas a hacer lo mejor para nosotros. Y era lo que nos comentaba. Correcto. Es que mira, yo creo que esto va muy enfocado al tema del dolor. Las personas lo que ya no quieren seguir sintiendo es dolor, y eso es lo que ellos buscan. Entonces, cuando realmente lo que te comentaba, o sea, hay diferentes casos, tal vez ustedes pueden buscar más adelante, pero, por ejemplo, hay un caso de Paola Roldán. Es un debate sobre la eutanasia y derechos humanos, porque te dice, o sea, ¿qué derecho va a tener una persona sobre otra a que siga sintiendo dolor? O sea, ¿qué derecho humano ustedes dicen que van a violar si es suficiente con el dolor que estoy sintiendo y yo lo estoy pidiendo porque yo necesito dejar de sufrir? Nadie más lo está sintiendo. O sea, soy solamente yo la que lo está pasando. Y ahí voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mantener nuestros principios pues en temas como lo que es la eutanasia, cuando la sociedad nos bombardea así con todo esto, la verdad? Porque no solo es Norteamérica, ahora ya comenzó Latinoamérica y hay países de Europa que también, y así, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, pero creo que no los quiero interrumpir, pero esta charla está muy entretenida. Y vamos a seguir aprendiendo de esto. O sea, esta es la primera parte. Normalmente nuestros capítulos duran un episodio nada más, pero esta charla es muy interesante y no la podemos dejar a medias. Entonces, si te está gustando esta charla, si te estás entreteniendo y quieres saber cómo mantener nuestra mente libre de todas esas ideologías nuevas, cómo encontrar esperanza, seguir debatiendo si realmente debemos de aplicar por la eutanasia o no, si Dios tiene un significado para mi vida o no,
No te pierdas nuestros dilemas y realidades porque vamos a tener una segunda etapa de esto. ¿Qué dices tú, Jim? Yo creo que sí, así que no te lo pierdas. Entonces, no te impacientes. Va a salir pronto la segunda parte. Pero mientras tanto te dejamos con la duda. Te despedimos, pero esperamos verte pronto. Entonces, Jime. Si no nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en el Canaán Celestial. Amén.